Bueno, está claro que aquella hazaña que hicieron tanto Elcano como Magallanes, que además fue la vuelta al mundo y crearon un camino, ¿no?, para la comunicación de las diferentes civilizaciones. Se puede decir que comenzó la globalización y quizá la comunicación más directa entre diferentes civilizaciones, ¿no? Crearon caminos y redes, ¿no? Sí, está claro que sí. Sí, pero pienso que la comunicación entre diferentes civilizaciones y siempre la comunicación es buena, ¿no? Está claro, y además tú te dedicas a ello, ¿no? Imagínate, y siempre es positivo. Lo que está claro es que cómo se usa, ¿no? Está claro que si se usa mal, pues acaba mal, ¿no? Pero es positivo siempre el hecho de la comunicación en sí, ¿no? El ser humano se tiene que comunicar entre todos, ¿eh? Y la música es uno de los factores que sirven positivamente para ello, ¿no? La literatura, la pintura y los caminos también. Es bueno que se echen cordones umbilicales, ¿no?, entre diferentes civilizaciones y formas de pensar, ¿no? Luego está claro que como se usa, cada uno luego lo puede usar mal, ¿no? Bueno, sí, está claro que es ambiciosa, pero realmente he ido siempre buscando no más que la ambición de meter elementos, sino servir continuamente a lo que es a esta gran hazaña que hicieron Elcano bueno, y Magallanes, ¿no? En cada momento he ido pensando los elementos que tenía, según en cada momento iba pensando en qué elemento podría ser más útil para reflejar lo que ellos sintieron y aquellos caminos y aquellos nuevos mundos y aquella fatiga, ¿no?, que pasaron, ¿no? Más que ambición del hecho de intentar llevar a una orquesta y una coral, no. Era siempre pensando en conseguir lo más fiel posible el mensaje y llegar al asunto, ¿no?, en concreto, ¿no? Pues sí, o sea, yo parto también como ellos hacia a un nuevo mundo, ¿no?, al cual yo pocas veces me había enfrentado, ¿no? Una coral de un montón de cantadores, además que son todos exalumnos de la Fundación de Cristina Eres, y luego una orquesta de 50 y tantos músicos, todo de cuerda, más percusiones, un montón de tipos de percusiones diferentes, ¿no? Y era un mundo y unos caminos que me apetecía recorrer y también descubrir, ¿no? Y está claro que sí, que se puede decir que hay un paralelismo entre lo que ellos hicieron y mi camino personal, ¿no?, hacia este proyecto. Bueno, yo creo que el compositor, los músicos, los creativos tenemos esa habilidad, ¿no? Y poder buscarnos y apearnos sabemos que sí, de tanto paso, ¿no?, paso de cebra, de semáforo, que te dicen cómo tiene que ir por la vida, cuándo tiene que pasar, cuándo no puede pasar, cosas lógicas, ¿eh?, para poder convivir todo es muy necesario. Y fíjate, y ahora mucho más, ¿no? Lo que la civilización y lo que el civismo, ¿no?, es necesario. Pero sí que es verdad que a la hora de componer y todo eso, uno se tiene que apegar de todo lo que esta sociedad nos arrastra, ¿no?, y nos exige. Entonces, bueno, pues es cuestión de la cabeza, ¿no?, del pensamiento, del alma, ¿no?, de un montón de cosas, ¿no?, bueno, que sí que es necesario para abordar y echar a volar la imaginación, ¿no? Es un ejercicio, ¿no?, que se consigue, ¿no? Bueno, yo soy una persona muy exigente, ¿no? Y yo soy el primero que no me gusta y nunca, ¿no? Y que me encuentro fallo continuo, ¿no? Y si echo atrás, la vista atrás de todos estos proyectos y toda mi carrera, me da hasta miedo, ¿no? Porque me voy a encontrar tantas cosas que no me gustan, pero por otra parte también porque soy muy exigente, ¿no? Pero por otra parte, doy gracias a Dios de poder haber tenido todas estas posibilidades, de haber estado tanto tiempo trabajando y buscando, porque realmente si tengo algo ahora es gracias a todos esos recorridos, ¿no?
Lo miro desde el punto, si lo miro desde el punto de vista crítico, me acribillo, pero también me gusta mirarlo como algo que pasó atrás, que me ha servido para enriquecerme y que lo cual me ha creado esta cesta o este pozo que tengo de tantas vivencias y de tantas cosas que he aprendido, ¿no? Lo miro bien, ¿no? Procuro mirar poco hacia atrás, ¿eh? Solamente en mi obra. Luego en el flamenco sí que miro siempre continuamente en el flamenco atrás y bebo de ello, ¿no? Sí, yo procuro siempre estar pendiente de todo lo clásico, ¿no? Tanto en la música clásica, está claro, pero en el flamenco mucho más, ¿no? Siempre por parte de lo que yo me han inculcado, de estar pendiente de los mayores y de lo que y de la herencia que nos deja ellos, creo que es importante, ¿no? Y sí que en mi caso, en este tiempo que estamos viviendo, yo reconozco que hubo al principio un tiempo que ni me sentaba al piano porque fue bastante extraño. Tenía que asimilarlo y era como que tenía que estar pendiente de todo el mundo y no solamente de mí, ¿no? Y no podía, ¿no? Ahora resulta que poco a poco estoy cogiendo el camino de poder hacer y escuchar y tocar y también dedicarme un poco a mí, ¿no? Y sí que, por supuesto, a los clásicos y a los grandes cantadores de la historia del flamenco lo tengo siempre en cuenta, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Bueno, pues se lleva bastante bien porque de toda la vida el piano, su estado natural es la música clásica y la música clásica desde Mozart que compuso unos cincuenta y tantas obras para piano y orquesta, ¿no? O sea que imagínate, esto viene desde muy atrás. Entonces, claro, en el mundo el timbre en sí de una orquesta con un piano casa a la perfección, la coral igual. Y bueno, pues es su estado natural perfecto, ¿no? Pues yo creo que ahora va a ser la primera vez que yo piense en lo que me estás preguntando, porque no lo sé. Y por lo tanto, igual el pensamiento que pueda tener ahora no sea acertado. Pero yo eh, creo que el flamenco está por encima de todo lo que le pasa alrededor, la música en sí. La música en sí es una obra ya creada que irá avanzando siempre. Lo que sí que me preocupa son los artistas flamencos que sabemos también lo que es la profesión en sí, que sí que me preocupa mucho y sé que van a pasar fatiga y vamos a pasar todos los artistas fatiga porque sabemos que en el mundo de la cultura pues para que vuelva a remontar de nuevo va a pasar tiempo, ¿no? Y eso va a requerir el estado de fatiga de muchos artistas, ¿no? Y eso sí que me preocupa más, ¿no? Pero la música flamenca en sí creo que tiene mucho potencial y no hay nada que pueda contra ello, ¿no? Sí, por supuesto, es una esperanza y algo un proyecto pienso que es muy bonito, ¿no? Un proyecto en que el cual todos nos vamos a unir por el bien de todos, ¿no? Y era necesario, ¿no? Hacerlo. Y desde hace tiempo era necesario hacerlo. Y estoy portado, o sea, es una ilusión que todos tenemos de que se lleve a cabo y que todos estemos protegidos y regulados, ¿no? Eso es, yo creo que hay otros países que ya lo tienen, ¿no? Y ya pues nos toca a nosotros también. Yo lo que sí quiero es que todo salga y yo cojo lo que sea porque esto se lleva a cabo y que nadie pase fatiga y que todos estén protegidos y se regule todo, ¿no? Yo creo que también tu pregunta va destinada de que si esta crisis también va a llevar al flamenco, ¿no? A la crisis de identidad, ¿no? De la música como identidad y que también se va a prolongar, ¿no? A la música en sí, ¿no? Bueno, pues no lo sé. Yo lo que sí es verdad que lo que tú bien dices que yo he pretendido siempre que el flamenco esté ahí, ¿no? Y que parta desde atrás, ¿no? Vale, innovo, hago cosas diferentes, pero desde luego dentro de lo que es
el fraseo, el alma, la expresión flamenca en sí. No lo sé, no sé si esta nueva época va a hacer que, que los artistas tengamos menos referentes de lo anterior, vamos, por mi caso no, yo espero que no. No creo que una crisis social, incluso económica y todo eso, yo creo que en un momento dado, más que, no sé, estoy pensando en voz alta, pero creo que el flamenco siempre se ha potenciado mucho más cuando había cosas que decir, que expresar, fatiga, ¿no? Estamos hablando de la fatiga y la alegría y la fatiga. En este caso, el flamenco va a tener mucho más poder, ¿no? A la hora de expresión, porque hemos vivido y estamos viviendo cosas que tenemos que soltar, ¿no? El ser humano hacia afuera. Quizá eso potencie la expresión. Que el porcentaje de flamenco que pueda tener las creaciones, yo creo que no sé, la verdad. Sí que el porcentaje de que pueda tener las nuevas creaciones de flamenco, como el chocolate, cuando tiene un 70%, un 50%, un 100%, eso la verdad es que no tengo ni idea, no sabría decirte si esta crisis va a afectar al porcentaje de flamenco que pueda tenerla. Yo lo tengo claro, pero no sé a los demás, ¿no? Bueno, quizá, yo por lo que estábamos hablando antes, quizá hubiera sido diferente, ¿no? Quizá, claro, yo creo que sí, bueno, de por sí siempre una obra, dependiendo de en qué momento se haga, es diferente. Sí, estoy clarísimo tengo clarísimo que una obra es tan delicada y que todo lo que hay alrededor le afecta, incluso el clima, así de claro, ¿no? Y está claro que sí, que si esta obra se hubiera hecho en este momento, sería diferente, claro. Bueno, yo he intentado de por sí también que esta obra refleje mucho la pena y la fatiga que tienen los marineros desde dentro, ¿no? Cuando el Pacífico, esa que no hay ni una gota de aire y ahí se están muriendo, lo he intentado y además el flamenco se presta mucho a ese tipo de expresión, expresar la pena pura, ¿no? Quizá tendría un punto más, no lo sé, no lo sé. Claro, yo pienso que en todas las disciplinas siempre es muy importante el no quedarnos con lo que hemos heredado, ¿no? Sino luego desarrollarnos, como dices, el trabajar y estudiar y prepararse, ¿no? Nunca sin dejar de escuchar, como he dicho antes, a los mayores, ¿no? Pero sí que luego hay una parte de preparación que a todo el mundo le viene genial, ¿no? Y bueno, yo lo aconsejo a todo el mundo que tenga ese punto. En el flamenco hay mucha gente ya que tienen esa conciencia. Hay mucha gente que tienen esa conciencia y de trabajar, de tener esa parte del artista bien asistida y ocupada, ¿no? Y preparada. Siempre viene bien, contra más gente hayamos perfecto, ¿no? Eso pasa tanto en el flamenco, la música clásica y en todas otras disciplinas, ¿no? Siempre viene bien que estemos muy bien preparados. Y nunca sin descuidar la otra parcela que es el corazón, el alma, lo lo que transmite aquella parte del ser humano que no es solamente el trabajo, sino la expresión pura, el decir, ¿no? Con dos notas decir mucho, ¿no? Eso también hay que cuidarlo, ¿no? No solamente aquella parte, ¿no? Pero en el flamenco sí que se está potenciando mucho la parte esa de trabajo, ¿no?